chicos, bienvenidos nuevamente al canal. La clase del día de hoy es Transición de la Edad Media al Renacimiento. Esta clase es para el segundo ciclo de enseñanza media del Colegio San Valentín. Y el objetivo de la clase del día de hoy es analizar el cambio de mentalidad y de estructura que se produjo en la vida de las personas europeas a final de la Edad Media. Aquí es una transición, nos referimos al cambio de un estado a otro, es decir, el momento en la historia que vamos a dejar atrás un paso para avanzar a otro, ¿ok? Entonces, vamos a hablar en este caso de la Baja Edad Media. Entonces estamos terminando, ¿no es cierto?, la Edad Media con todo lo que vimos en la clase pasada. Y aquí vamos a ver cómo cambia la estructura de las personas. Las personas se dan cuenta, ojo, 1000 años duró esto, ¿eh? 1000 años. La gente, este periodo, acuérdense que se llamaba de un estancamiento en la ciencia, ¿no es cierto?, en las artes, etcétera. Entonces la gente se dio cuenta de esto y empezó a cuestionarse ciertas cosas. ¿Cómo podemos decir que Dios nos va a castigar por hacer o no hacer cosas, etcétera? ¿Ya? Entonces cambiamos la manera de ver el mundo, en tanto en lo político, social, cultural, económico, etcétera. Ahí hay un video de YouTube que se los dejo también para que lo puedan ver aparte, para que se puedan entender un poquito más de lo que estoy diciendo, ¿ya? Bien, transición del feudalismo al capitalismo. En el siglo XIV, Europa atravesaba una profunda crisis económica, política y social. Aún así, en medio de este sombrío panorama, también comenzó una transformación social y cultural que tuvo su momento cúlmine entre los siglos XV y XVI. Este periodo de transición se caracterizó por, primero, la desaparición paulatina de las relaciones de servidumbre y vasallaje y la consolidación de la clase social burguesa. ¿Qué significa esto? Los vasallos ya empezaron a tener su propio capital, las personas empezaron a comerciar, ¿ya? Y esto hace que estos se vayan liberando de sus señores. Entonces empieza a crecer un capitalismo, empiezan a ejercer, por ejemplo, nuevos microempresarios, para que ustedes lo entiendan, ¿ya? El aumento de la urbanización, o sea, las personas ya no están viviendo solamente en el campo, sino que empiezan a crear ciudades. La expansión de europea por el resto del mundo. Aquí vamos a ver cómo los europeos, ¿no es cierto?, empezaron a viajar, como los portugueses, como los españoles, y descubrieron América. Ya, o sea, se dieron cuenta que existía América. América siempre estuvo ahí, ¿ya? La aparición del Estado moderno, es decir, que los reyes ya no son totalmente absolutos, ya, sino que igual hay otras formas de cómo gobernar. Y el comienzo de la pérdida del poder de la Iglesia Católica, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, entre los siglos XI y el XIII se inició una gran transformación en la sociedad medieval que tuvo como protagonistas a los centros urbanos. Durante esta época, las ciudades ubicadas en las actuales regiones de Bélgica, los Países Bajos de Italia, tuvieron un gran despliegue económico gracias a que eran los principales centros del comercio de Europa, ¿ya? O sea, como estos países estaban estratégicamente localizados al medio, estos fueron la cuna de esto, ¿ya? Rápidamente se convirtieron en poderosas ciudades-estados con sus propias formas de gobierno e independientes de otro reino del Sacro Imperio Romano Germánico. El predominio del comercio sobre otras formas de la economía, como el feudal, favoreció a estas ciudades al desarrollo del capitalismo comercial. Es decir, el sistema económico basado en la propiedad privada y la libre circulación del capital, así como una organización de trabajo destinada al aumento del beneficio. Es decir, si un señorcito tenía muchos animales y él podía sacar leche, podía vender papa y todo eso, él lo empieza a recibir, a generar, ¿no es cierto?, ganancias de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es una ciudad-estado? Es una forma de organización política administrativa en la que una ciudad y sus territorios cercanos son a su vez un estado independiente con su propio gobierno y administración. En la época actual, la ciudad del Vaticano, Mónaco y Singapur son los únicos lugares que mantienen esta forma de organización. Por ejemplo, la ciudad del Vaticano es una ciudad que está ubicada en Roma, en Italia, ¿no es cierto? Pero ellos mandan solitos, pues ellos tienen sus propias leyes, tienen su propia organización, ya no, como que no le rinden, ¿cómo se llama?, cuentas ni a la ciudad ni al país en Italia, ¿ya?
Las ciudades-estado, la prosperidad económica y las actividades comerciales de estas ciudades fueron la base de los cambios culturales, que se presentaron en los siglos posteriores, gracias a, primero, conocimiento de otras culturas. Con el comercio de larga distancia, no solo llegaron mercancías a las ciudades-estado, sus habitantes también conocieron diversas culturas y diferentes avances tecnológicos desarrollados por Europa, principalmente en Asia. En Asia, chiquillos, era conocida como la ciudad de las especies. Las telas, la cultura que había ahí, o sea, para ellos eso fue, podríamos hablar inclusive de la primera globalización en estos momentos, ¿ya? Donde ellos conocen y se adentran y saben que están conscientes de que existen otras culturas. 2. La disponibilidad de dinero para patrocinar actividades culturales. Los grandes comerciantes y gobernadores de estas ciudades utilizaron parte de sus fortunas para financiar obras de arquitectura y pagar a artistas que realizaran esculturas y pinturas. Por ejemplo, yo era un nuevo señor que me llamaba burgués ahora porque yo tengo mis negocios, ¿no es cierto? Yo capitalizo mis cosas, tengo la oportunidad de viajar. Y en realidad yo creo que, pucha, mi retrato que pintado para toda la vida, entonces yo, mecena, voy a patrocinar a un pintorcito de por ahí que se está haciendo bastante famoso y le voy a hacer que me pinte. ¿Ya? Esos cuadros chiquillos tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Que quedaron acá. Vamos. Lectura de fuentes: Florencia, Génova y Venecia. En primer lugar, las ciudades eran ricas. Génova y Venecia controlaban la mayor parte del comercio mediterráneo. Florencia y Milán constituían importantes centros de manufactura y comercio. Todas ellas podían darse el lujo de albergar a una clase media significativa, razonablemente bien posicionada y con altos índices de educación y cultura. En segundo lugar, cada ciudad poseía una identidad clara y definida. Su población giraba en torno a los 50.000 habitantes. La participación política era entusiasta y el orgullo cívico boyante. O sea que toda la gente participaba en política y era súper responsable y todo. Nadie emitía reservas cuando se trataba de hacer grande a la propia tierra. Venecianos, genoveses o florentinos competían por demostrar la valía de su propia ciudad, sin esquivar ningún escenario, ni el del arte, ni el del comercio, ni el de la guerra. O sea, aquí igual podríamos hablar inclusive de un primer acercamiento al nacionalismo. Ya, de hecho, por ejemplo, en Europa después por territorios, por poder, se hacen guerra en Europa en estos momentos. ¿Ya? Entonces, tenemos el humanismo, chiquillos, que esto es lo principal de la clase del día de hoy. Con este cambio en lo económico, en lo político, en lo social, tenemos un nuevo cambio de mentalidad que se llama el humanismo, que fue un movimiento filosófico que se respaldó de forma literaria en los libros de la época, ¿ya? ¿Qué buscaban estos libros? Bueno, cuestionar el mundo en que se vivía. O sea, darle sentido a este mundo y no solamente a lo divino. Y aquí tenemos a Dante Alighieri, con el autor de la Divina Comedia, a Petrarca, el autor de sonetos, y Boccaccio, el autor de Decamerón. Vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿ya? La obra escrita por Dante Alighieri, uno de los escritores más destacados de la Edad Media. En esta obra se trata de un viaje trascendental en que se visita el infierno, el purgatorio y el paraíso, según la creencia cristiana. Al infierno van las almas condenadas por Dios, lo que le hicieron mal al prójimo. El último círculo que tiene el infierno es el limbo. En el purgatorio se hallaban las almas que trataban de purificar sus pecados. Finalmente, en el paraíso se encontraban las almas que alababan a Dios y viven en una felicidad eterna. En el purgatorio se detalla y se dan ejemplos de cómo hacer pagar a los pecados capitales, que son 7: la ira, la envidia, la avaricia, la gula, la vanidad, la lujuria y pereza. Por lo general, estos escritos buscaban resaltar la verdad del conocimiento del hombre. Una nueva forma de pensar. El humanismo tuvo su máximo esplendor en los siglos XV y XVI y se caracterizó por rechazar muchos de los principios de la cultura medieval, en especial la concepción que se tenía de Dios durante la Edad Media. Dios era considerado el centro del universo y la fuente de toda explicación. Esto significaba que la fe era más importante que la razón. ¡Cachen! Esto significaba que la fe era más importante que la razón. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada.
En contraposición, los humanistas, sin perder su religiosidad, consideraron que el centro del universo y la fuente del conocimiento era el hombre. Por ello, el hombre no debía ser guiado por la fe, sino por la razón. Esta forma de pensamiento fue llamada el antropocentrismo. Al igual que el teocentrismo en la clase pasada, dividamos esto. Antropocentrismo. ¿Qué estudia la antropología, chiquillos? ¿Qué será antro? Hipocentrismo, ya sabemos que centrismo es el centro, ¿no es cierto? El estudio del hombre. El hombre hoy entonces es el centro. Y allí tenemos, muchas imágenes que ponen, ¿no es cierto? Allí hay la figura de un hombre, por supuesto, dentro del mundo, con un sol y una luna, y él es el centro ahora. Ya, nueva forma de pensar. Otra característica del humanismo fue el rescate de la tradición clásica griega y latina, que había sido abandonada durante la Edad Media. Los filósofos y los escritores humanistas se dedicaron a traducir los escritos de los pensadores griegos y romanos y a difundir la cultura greco-romana. También promovieron la escritura de las obras literarias en las lenguas populares llamadas vernáculas o... ¿Qué pasó aquí, chiquillos? Acuérdense que como el Imperio Romano empieza a invadió a los griegos y quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no es cierto? Arrasaron con toda la... porque eran unos bárbaros los romanos, tremendos bárbaros que solamente sabían ir para adelante, combatir, ¿no es cierto? Y no sabían ni leer. Entonces, ¿qué le importaba a ellos, ¿no es cierto? Lo que los griegos habían escrito, ¿qué le importaba, ¿no es cierto? Aristóteles, no estaban ni ahí. Entonces, el hombre, ¿no es cierto?, de este periodo, ¿ya? Vuelve a resurgir eso, dice, no, hay que rescatar esto, que son estudios que hace rato que nadie estudiaba, pero que hay que aprender. Ya. Entonces, el pensamiento humanista se desarrolló en Inglaterra en la Universidad de Oxford. Su principal representante fue Tomás Moro, autor de Utopía, libro en donde expone las características que debía tener una sociedad justa y pacífica. Moro consideraba que en un reino la propiedad debía ser comunal y su forma de gobierno la república. Este humanista, a pesar de ser un defensor de la Iglesia católica, promovió la libertad religiosa. Siglos después su obra sirvió de base al desarrollo del pensamiento socialista. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Tomás Moro decía, que había que ser justo, o sea, que había que dividir, ¿no es cierto?, lo que tuvieran los más ricos. Pero le da un sentido de comunidad. Entonces eso hace que Tomás Moro, a pesar de ser un férreo católico, defienda un modelo político muy lejano para lo que es la época. O sea, hablar de democracia, chiquillo, de una libertad, estamos lejos. Recién estamos hablando, alguien puede hablar de democracia en 1700, si es que 1800, ¿ok? Ya. El intento que revolucionó la época en la ciudad-estado ubicada en lo que son los Países Bajos, Holanda, ¿no es cierto? Este caballero, Erasmo de Rotterdam, durante su vida tradujo gran variedad de escritos de pensadores griegos y romanos. También se dedicó a tratar de conciliar el pensamiento griego-romano con el cristiano. Pero sin duda Erasmo es recordado sobre todo por su libro El elogio a la locura, en el que se critica las supersticiones, la ignorancia y el fanatismo religioso. Esta obra fue una de las primeras en criticar al cristianismo medieval. Erasmo decía, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que Dios nos va a castigar porque no sé, porque no vamos a la iglesia, porque no le damos ¿cómo se llama? La caridad a la iglesia, si no tenemos? O sea, son este tipo de cosas, Dios nunca va a ser un padre castigador, ¿ya? En sí, el elogio de la locura es como un libro bastante sarcástico con respecto a la religión, ¿ya? Y el objetivo es cuestionar. Ya. Johann Gutenberg ya creó un nuevo método para imprimir libros, unas letras grabadas en plomo que se combinaban formando palabras. Estas se podían reutilizar como piezas independientes para componer nuevos textos. De este modo el libro se convirtió en un producto industrial y los conocimientos, la cultura, la ciencia y la política se pusieron al alcance de una gran cantidad de personas. Hacia 1455, Gutenberg imprimió la primera Biblia latina a 2 columnas, que recibió el nombre de la Biblia de 42 líneas. Sin embargo, una de las primeras obras realizadas por Gutenberg fue la gramática latina,
que imprimió unos 10 años antes de la Biblia. Miren qué cosa más curiosa. Antes solamente los sacerdotes, y bueno, los sacerdotes con estudio, ¿ya? Porque antes en el periodo, por ejemplo, de la Alta Edad Media, cualquier pelado fustán podía ser sacerdote, pues, ¿ya? Inclusive hasta finales, ¿no es cierto?, de la Edad Media, no es hasta la reforma religiosa que vamos a ver más adelante que cualquier pelafustán podía ser sacerdote. Entonces, ellos, lo mejor de su clase, los que eran educados, ellos solamente eran los que transcribían a mano el conocimiento, por supuesto, la Biblia, entre otras cosas, y etcétera, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Imagínense el periodo en el que estamos viviendo, en esta transición del hombre teocentrista al antropocentrista, que el primer libro que imprimen de forma masiva fue la Biblia. O sea, cuestiónense eso, cuestiónenselo, ¿ya? Bueno, ahí está este gigante, que esta era la impresora de la época. ¿Qué ventajas trajo la imprenta? La imprenta representó un gran cambio en la historia de la humanidad. Al producir muchas copias de un mismo original, facilitó el acceso de mucha gente a la lectura de libros. Claramente, pues, o sea, antes solamente lo que divulgaba la información eran los sacerdotes y era un círculo súper cerrado. Ahora no, pues ya la información era masiva. Por tanto, ahora es un poco más fácil poder decirle a la gente que aprendiera, por ejemplo, a leer el conocimiento, ¿ya? El nuevo método que introdujo Gutenberg en la imprenta se basó en sustituir la madera por el metal para fabricar moldes de fundición que producían letras llamadas tipos móviles. Sobre las letras de plomo, de forma espejada, se aplicaba una tinta oleosa, o sea, una tinta de óleo, que luego se transferiría al papel como resultado de la presión ejercida por la prensa. O sea, chiquillos, lo que hacían ellos, escribían, ¿no es cierto?, como tengo una plantilla, digamos, como un timbre, ya, como una especie de timbre de estos que uno le pone la tinta así y después como que lo aplasta, ya, eso mismo era. Síntesis de la clase. Las relaciones comerciales también se modificaron pasando del feudalismo al capitalismo, donde el comercio toma un papel preponderante en la sociedad. La humanidad a fines del siglo XIV cambió completamente gracias al humanismo. Esta nueva forma de pensar hizo que los hombres valoraran el pensamiento y la racionalidad, criticando el sistema de vida que llevaban. La imprenta fue el invento que revolucionó la época, ya que logra masificar el conocimiento a las personas. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden que tienen que sacar 10 conceptos de aquí para crear su propio idioma. Nos vemos. Chao, chao.